y cómo vamos en cuestión de violencia. Los estados fronterizos tuvieron nuevamente, pues ya lo tienen a cada rato, una ola de violencia muy intensa. En Ciudad Juárez, 5 personas fueron asesinadas a tiros, 3 de ellos en una tortillería. ¿En qué puede caer el personal que trabaja en una tortillería? Son negocios que va saliendo para cubrir los gastos, para llevarse una ganancia, pero tampoco es un negocio en el que te puedas hacer millonario en 1 o 2 años de tenerla funcionando. Sí, además es un producto controlado, tienen que vender otras cosas para sostenerse. Entonces sí, es la ceguera de la violencia brutal, ¿no? Que exige sumisión absoluta. Pues fueron asesinados 3 empleados de la tortillería a tiros en una colonia de Ciudad Juárez. En Salinas Victoria, en Nuevo León, 2 oficiales resultaron heridos tras una emboscada que tendieron a elementos de la Policía Estatal de Caminos. Esto fue en la madrugada de ayer y los policías fueron trasladados a Monterrey para su atención médica. Pero no ha dicho nada la autoridad, hay un gran hermetismo. En Reynosa, Tamaulipas, un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Secretaría de la Defensa. Este hecho dejó como saldo 4 muertos, de los cuales solo 2 fueron identificados y aseguraron un vehículo con blindaje artesanal. De los 4 civiles armados que perecieron en esos hechos, 2 fueron identificados como Edgar Vidales. Vidales es un apellido muy conocido en Nuevo León, muy extendido, originario de Mazatlán, y Reyes Jiménez. En Piedras Negras, Coahuila, un grupo de gatilleros enfrentó a elementos del grupo de armas y tácticas especiales, dejando un delincuente muerto y otro más lesionado. Y esta zona se ha convertido en un punto en donde nunca se levantan sin una noticia sangrienta. Y algo que invade la vida cotidiana, es decir, alborotos en las calles, bloqueos, tiroteos en zonas muy pobladas. Todo esto es ya habitual. En centros de reunión. Sí, el ataque a los centros de convivencia social es también un síntoma de lo profundo que es esta excisión que hay entre los grupos sociales y el gobierno. Y mientras eso sucedía en el norte del país, el señor Mondragón, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, dijo que la Policía Federal comienza a tener otro color. La Policía Federal, que no llegó en este sexenio con la mejor calificación, ha tenido cambios y se ha visto, por ejemplo, con el desalojo en Chilpancingo. Pues sí, nada más que eso no es tan grave como lo que está sucediendo en el norte del país. Claro, es un problema social que puede causar severos problemas, pero la sangre está corriendo en el norte del país y en otros estados. Seguimos siendo un país de percepciones. Pretenden que uno piense que el país es como ellos se lo imaginan. Hablamos antes de Foxilandia, luego de Calderolandia. Creo que ya tenemos que hablar de Mondragolandia, porque Mondragón fue el primero que anunció que había una importantísima disminución de los delitos. Luego el señor Osorio Chong, secretario de Gobernación, dijo que en 4 meses habían descendido 17% los delitos de sangre. Pero resulta que según la contabilidad levantada por algunos medios y algunos reportes de observadores, Naciones Unidas, por ejemplo, en vez de disminuir el 17%, como dijo el señor Osorio Chong, las ejecuciones diarias pasaron de 25
en la última parte del gobierno de Calderón a casi 40 diarias. Entonces no ha disminuido el crimen, ha aumentado y lo estamos viendo todos los días. Todos los días tenemos toneladas de reportes de crímenes, lo que además es comprensible. Supongo yo que los malevos están incrementando su actividad para ver hasta dónde pueden dominar o controlar a las autoridades. Están en periodo de prueba, digamos. Pues ayer las declaraciones de Mondragón fueron en el marco de una reunión de seguridad que se está realizando en un centro muy grande de exposiciones allá por el Hipódromo de las Américas. Y también habló el comisionado general de la Policía Federal. Yo entiendo que los delincuentes no merecen ninguna forma de respeto, de consideración, pero ellos como funcionarios, aun cuando se refieren a los delincuentes, deben hacerlo con respeto. Y porque no son delincuentes, son sospechosos. Si presentaran realmente a delincuentes ya comprobados, juzgados, condenados, estoy de acuerdo. Pero si dicen además son mugrosos, bueno, pues que no les dan jabón. Están detenidos, que no pueden darles una lavadita. Sí, yo sé que hay personas que no merecerían ni siquiera uno de nuestros pensamientos, estoy de acuerdo. Pero un funcionario no puede referirse así a ellos. Debe mostrar su calidad, no la del delincuente, sino la de ellos. Su calidad moral, su respeto hacia... Finalmente son miembros de la sociedad, malos miembros de la sociedad, estoy de acuerdo. Pero son miembros de una sociedad que ellos están obligados a sancionar si transgreden las leyes o a proteger en el caso de los que son víctimas. Una sociedad muy lastimada que se queja de que la Comisión de Derechos Humanos defiende más los derechos de los delincuentes que de las víctimas, lo cual además es cierto. Las víctimas no sufren violaciones por parte de la parte oficial. Las víctimas son víctimas de delincuentes, pero el delincuente que cae en manos de la autoridad sí puede ser victimado también a su vez en la violación de sus derechos humanos por la entidad oficial. Entonces la comisión tiene que defender al señor que está en manos de la autoridad. Y eso se presta a una horrenda malinterpretación popular, que la gente dice que la Comisión de Derechos Humanos defiende delincuentes, no víctimas. Bueno, las acciones que ha tomado Derechos Humanos podríamos estar varias horas discutiéndolas y creo que no llegaríamos a nada porque a veces no son tan razonables como debieran ser, ni protegen efectivamente al que deberían proteger. Así es, se ve que tiene más protección finalmente aquel que tiene que ver con la justicia que las víctimas, porque precisamente no es papel de los derechos humanos proteger a las víctimas de los delincuentes. Pues hay que cambiar. Para eso está la policía. Eso es lo que dicen. Pues hay toda una organización para proteger a la sociedad que son las autoridades policíacas. Pero en todos los países funcionará así con esa rigidez, porque en Estados Unidos al muchacho por ejemplo, que está acusado de los bombazos en Boston, ahí los derechos humanos no han estado presentes para proteger sus derechos. Al contrario, en Estados Unidos se le ha negado toda posibilidad de que lo protejan derechos humanos. Es que ellos aprobaron una ley que permitía eso, que a los sospechosos de terrorismo quedaban exentos de esa protección a los derechos humanos y sociales que tienen
todos los demás miembros de la sociedad. Pero así como lo ha mencionado Dora en otros momentos, lo que vivimos ya parece una situación así de terror, ¿no? Pues sí, yo creo que no parece, es una situación de terror, de terrorismo urbano, pero lo que menciona Mario respecto al chico que no tiene esa posibilidad de derechos humanos allá, vuelvo a lo mismo, su marco legislativo, su marco judicial, su marco penal es totalmente diferente. Eres terrorista, no tienes derecho a nada, a nada. Y aquí, desafortunadamente, lo que hemos visto, tanto del lado de las víctimas, porque desafortunadamente, pues, a veces en casa hemos vivido esa violencia, en donde se ha pedido la intervención de derechos humanos y resulta que no, que los que están con esa asistencia han sido los que han violentado la tranquilidad, la seguridad y hasta la integridad física de alguien. Y te queda esa imagen, si los delincuentes son violentados por las autoridades, pues ese no es mi problema, porque yo soy víctima. Yo lo que quiero es la justicia de mi lado, pero si la justicia no está de mi lado, voy a recurrir a derechos humanos. Y luego resulta que tampoco, bueno, ¿para dónde te haces entonces como víctima? Dos pequeñas aclaraciones. La primera de ellas, este jovencito no está acusado de terrorismo. Por alguna extrañísima razón, las autoridades federales norteamericanas se negaron a acusarlo de terrorismo, entre otras cosas para no someterlo a un juicio militar, a un tribunal militar, por un lado. Así que el hombre tiene derechos que no se le han respetado efectivamente, porque está sometido a justicia civil. Y por otro lado, en Guantánamo, ¿cuántos años hace que hay 2 centenares de personas recluidas sin juicio, sin acusación concreta, simplemente como terroristas? Ahorita hay 163, algo así, en huelga de hambre, porque quieren un juicio, porque quieren saber de qué se les acusa, quieren un abogado, quieren cualquier cosa. Es un crimen contra los seres humanos terrible, pero esos caen dentro de lo que decía Mario, del estatuto de la suspensión de libertades por terrorismo. Pero no es terrorismo, porque sí se le va a acusar de terrorismo, sino que no se le consideró combatiente enemigo. Ese es el término que lo convierte en materia disponible para que no se le aplique ninguna respeto a derecho humano, que se le pueda torturar y que se le obligue a ser juzgado por el ejército. Eso es combatiente enemigo. No lo consideran combatiente enemigo y lo van a acusar de el uso de armas de destrucción masiva, que obviamente es una exageración. Pero aquí el punto es que mientras en otros países los delincuentes, sobre todo los delincuentes a la alta escuela, como que puede llamarse terrorista o asesino, como ustedes quieran, no reciben el apoyo de instituciones como Derechos Humanos. En cambio aquí Derechos Humanos ha hecho un lío de las leyes. Sí hay, lo que pasa es que no están reconocidos oficialmente como tales, pero desde luego que hay y tienen abogados y intervienen en todo y sacan de la cárcel a personas que están injustamente metidas desde hace años, reviven juicios que consideran que totalmente ilegales, pero es un movimiento más bien de índole social, no lo sostiene con presupuesto el gobierno. Pero recientemente han salido varias personas que llevaban 20 y tantos años en la cárcel, que resulta que eran inocentes, gracias a la acción de estos grupos que son precisamente de derechos humanos. Oye, por cierto, sí sabes, sí se enteraron del recurso que está utilizando el abogado para disminuir la pena para el muchacho que está en el hospital. Le echa toda la culpa al hermano. El hermano es el que movió todo, el hermano. El cerebro, el indujo. Fíjate. Todos tienen su hermano incómodo, porque él no, mira. Sí, ¿verdad? Por supuesto.
Y además los muertos no hablan. El tío lo dijo. Este chico es muy bueno, el otro es tremendo. Lo dijo el tío antes de que este muchacho fuera localizado, y dijo que el menor era buen estudiante, era un buen sobrino, era un buen hermano, y que la mala influencia era el mayor. Y que es también muy curioso porque el mayor estaba casado con una norteamericana, una estadounidense blanca, Sí. que se convirtió al Islam. Y tienen una Y tienen bebita. un bebé, y es decir, no es que no tuviera contacto con la ciudad, claro que lo tenía, pues se casó con una ciudadana de ahí. Sí, pero como decía Dora, tenía todo el tiempo del mundo, lo comentabas tú ayer, ¿no? Como ella, fíjate, ella trabajaba 2 turnos durante toda la semana y él cuidaba a la niña, quiere decir que no hacía nada, bueno, darle quizá de comer, jugar con ella un rato, pero tenía el tiempo, no tenía otras distracciones, tenía el tiempo para maquinar cosas ¿sí? perversas. Sí. Ya ven cómo no solo las mexicanas mantienen a los esposos, también las norteamericanas. Y de muchas nacionalidades ahora, ¿no? ¿Verdad? Posiblemente su condición de extranjero, aunque tuviera ya matrimonio, no sé si residencia, lo ignoro, le impedía trabajar, algún tipo de antecedentes por ahí. Pero el acuerdo es muy bueno, ella se convierte al islamismo y es la que trabaja, es la que sostiene la casa. Y ahora como viuda me encantaría darle seguimiento y saber qué pasa con esta mujer, si va a seguir dentro de la religión, si en un momento va a buscar a la familia de él que está en Rusia, si va a seguir en la comunidad de extranjeros, si va a seguir trabajando como lo hacía, ¿qué? ¿Y qué va a pasar con esa niña, que es un mestizaje muy interesante?